De acuerdo con este reporte del gobierno alemán, el Instituto Económico Alemán señala que esos 132 mil millones de dólares que salieron de Alemania a través de las inversiones que ya no llegaron o que se fueron de Alemania, básicamente los números son alarmantes, dice este instituto económico alemán. Los números son alarmantes. En el peor de los casos es el comienzo de la desindustrialización. Aquí nosotros lo hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, que en la medida que Alemania ponía esa barrera contra Rusia, en la medida que los alemanes volvían a la retórica rusófoba, se iban a quedar sin hidrocarburos y ahí vendría también el comienzo de la desindustrialización de Alemania. Y es que, a ver, dice este instituto, pues es grave lo que está pasando, pero solamente nos avisa del comienzo de lo que puede venir más grande y más grave todavía. La tendencia negativa se inicia con la pandemia y se ve agravada por la crisis energética de Europa provocada por las sanciones contra Rusia. Aún a pesar de ello, Alemania insiste que la cercanía con Estados Unidos y la causa ucraniana es lo mejor que le pudo pasar. ¿A quién? Ahora sí nos queda claro lo que decía Annalena Baerbock, la ministra del Exterior, la verde, que señala que no le importaba lo que dijeran sus votantes alemanes, sino lo que pasara con Ucrania, como si fuera ucraniana. Y bueno, pues cuando ves los números, es observable el decremento de lo que les está sucediendo. Cabe señalar que los alemanes, la población de a pie en estos momentos, sufre de precios, de incrementos de precios de la energía, y que esta es otra de las razones para la pérdida de atracción de Alemania para la inversión y también la falta de trabajadores calificados y el auge del proteccionismo que está siendo marcado directamente por la ley de reducción de la inflación, la IRA de Estados Unidos, que tiene pues el fin de atraer más inversiones hacia su causa. Es decir, Alemania tiene un gran problema y ese gran problema se llama su propio gobierno. Las decisiones que tomó su propio gobierno la llevaron a que durante todo el año 2022 sufriera una desinversión, es decir, que dejara o que las inversiones que ya estaban ahí se salieran de Alemania, lo que se tradujo en una pérdida de 132 mil millones de dólares. Pero en buena medida, esto sucedió por la IRA. La IRA es la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, que está robándoles o quitándoles, por decirlo de manera amable, las inversiones a los europillos. Pero a pesar de eso, los europillos se siguen subordinando a Estados Unidos y dice Alemania que la causa por Ucrania y la alianza con Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar. Vaya manera del club alemán de meter goles, pero en su propia portería. Alemania orgullosa de meter goles en su propia portería. Increíble, pero cierto. El economista del Instituto Económico Alemán, Christian Rusche, destaca que muchos de los problemas existentes son son internos, es decir, son de adentro y que pues estos problemas internos son, por ejemplo, los altos impuestos corporativos que están pagando, que hay una burocracia excesiva, es decir, que hay un gobierno alemán gordo que cobra una nómina gorda y que hay también una infraestructura en crisis, una infraestructura mermada para un país que se considera de primer mundo. Esto lo dice Christian Rusch, el economista del Instituto Económico Alemán. En cita textual dice, el gobierno federal alemán necesita urgentemente tomar contramedidas para garantizar que Alemania vuelva a ser la primera economía y también el primer lugar, el primer destino
de inversiones extranjeras en el futuro. Además, también el otro instituto, el IFO de Múnich, pronostica que la recesión en Alemania será más intensa en 2023 de lo que fue en 2022. Y bueno, si ahora Alemania está con un crecimiento estimado del 0.1, del menos 0.1, probablemente la recesión económica siga y quede en un menos 0.1%, es decir, nulo crecimiento de este país, que dice que lo mejor que le está pasando literalmente es así tal cual, su alianza con Estados Unidos y su alianza con Ucrania. ¿No me creen? Déjenme les platico que el ministro de Defensa alemán destaca que la estrecha colaboración con Estados Unidos es el camino correcto. Pistorius, el ministro de Defensa alemán, visitando Washington, ha asegurado que incluso Jens Stoltenberg, el actual secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, podría extender su mandato en caso de que no se llegara a un acuerdo de su sucesor. Yo aquí les platicaba, mis queridos desvelados y desmañanados allá en Europa, que había una disputa muy fuerte entre los europeístas, encabezados por Macron, y los anglosajones, encabezados por Estados Unidos y Reino Unido, que quieren que alguien de los suyos, alguien no miembro de la Unión Europea, siga en la OTAN, y Macron, Pedro Sánchez y ese grupito dicen, no, el próximo secretario de la OTAN tiene que ser alguien de la Unión Europea. Bueno, pues a pesar de que Alemania le está yendo como le está yendo, es decir, como le va, a pesar de que le va como le va, Alemania todavía insiste en que Estados Unidos es su mero top. ¿No me creen? Escúchenlo directamente de la televisora alemana en español, Deutsche Welle. El masoquismo existe, mis queridos alumnos digitales, y vaya que existe el masoquismo. Y si no me creen, escuchen esto. Y la guerra en Ucrania y el fortalecimiento de la OTAN encabeza la agenda de las conversaciones sobre seguridad en Washington. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se reunió con su homólogo estadounidense, con Lloyd Austin, antes de la cumbre de la OTAN del próximo mes en Lituania. Estados Unidos y Alemania son dos de los principales proveedores de armas a Ucrania. Pistorius reiteró el apoyo de Alemania a Ucrania y otros estados del este de Europa y también se refirió a la reciente rebelión del grupo Wagner en Rusia. Escuchemos. Queremos hacer todo lo posible mientras sea necesario para apoyar a Ucrania. Antes nosotros éramos el flanco oriental. Hoy en día los países bálticos, Polonia y otros países son el nuevo flanco oriental. Así que es nuestra responsabilidad proteger el flanco oriental. Por eso estoy aquí sentado. Por eso estoy en Washington. Por eso estamos todos juntos apoyando a Ucrania y la seguridad de los países de Europa del Este. Tenemos a José Díaz Briceño en directo con nosotros desde Washington. Pues ya lo escucharon ustedes, dice Pistorius, el ministro de Defensa alemán, que está muy contento de seguir subordinado a Estados Unidos y que está muy contento porque sabe que esa es la ruta correcta. Una Alemania cuya soberanía ha sido subajada, una Alemania que es la que ha recibido en Europa los mayores impactos de esta confrontación con Rusia, y ahora resulta que dice Pistorius, pues tenemos que seguir protegiendo el flanco oriental. Nosotros estamos en el camino correcto. 132 mil millones de dólares perdidos en desinversiones, tuvieron que invertir 300 mil millones de euros en subsidios a la energía, en subsidios a Uniper, la gasera alemana, en sustituir todo el trajín que ha representado con ellos el no abrir el Nord Stream 2 por órdenes de Estados Unidos, y han asumido el costo tremendamente, y el alza de precios a los hidrocarburos
la ha asumido con orgullo y dicen, venga, estar al lado de Estados Unidos, que nos ha quitado las inversiones, que nos ha quitado la capacidad soberana de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, pues dicen que el que por su gusto es güey, hasta del cielo le caen los cuernos. El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, y el que nace para perder guerras con Rusia, solito se pone en el camino sin que le busquen pleito.